Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. El protocolo ALBA forma parte de la alerta de violencia contra las mujeres. En esencia se trata de medidas para atender en forma inmediata la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas. ¿De dónde vino este programa? ¿Cuáles son sus orígenes y cuáles son sus alcances? Es el tema que tocaremos hoy aquí en Ruta 44. El gobierno de Jalisco anunció la implementación del protocolo ALBA, que busca atender el fenómeno de mujeres y niñas desaparecidas. Como parte de las acciones comprendidas en la alerta de violencia contra las mujeres en 8 municipios del estado, el protocolo ALBA se convierte en otro de los mecanismos para atender los casos de desaparecidos. Implementada por primera ocasión en el país, en Chihuahua, que vivió terribles sucesos de las llamadas muertas de Juárez, Jalisco replicó el modelo de esta entidad con ajustes al marco legal local. El protocolo ALBA fue publicado en el periódico oficial del estado de Jalisco este sábado 9 de abril y tiene sus bases jurídicas en 33 instrumentos internacionales, 16 instrumentos nacionales y 12 locales. Bueno, ya explicábamos de qué se trata este protocolo ALBA, pero trataremos de que a usted le quede claro por qué se llama así, cuáles son sus orígenes, entre otras cosas. Saludo con mucho gusto a Dante Haro, fiscal de Derechos Humanos de Jalisco. Dante, bienvenido. Gracias, muchas gracias para ti, Carlos, y para todo el que hace posible este programa de Ruta 44. Gracias por la invitación. Dante, ¿por qué no le explicamos a la gente que nos está viendo qué significa este protocolo ALBA? Bueno, de entrada, el protocolo ALBA es un instrumento, un mecanismo en donde las autoridades municipales, locales y federales se ponen en el menor tiempo posible de acuerdo, es decir, hacen la parte de la búsqueda para localizar a adolescentes, a niñas y a mujeres que se encuentran ausentes o desaparecidas, con la colaboración de los medios de comunicación, de diferentes instancias, de organizaciones civiles, y todo esto en el marco de un respeto irrestricto a los derechos humanos. Tengo entendido que este protocolo ALBA nació en Chihuahua. Te preguntaría, ¿por qué ahí y por qué se llama ALBA? Mira, más o menos estamos yéndonos en el tiempo a la época de los 90, finales de los 90, 1996 a 98, empieza a haber una parte muy álgida en contra de las mujeres. Hay que recordar que el epicentro de la inseguridad, Ciudad Juárez, se empieza a distinguir por las muertes de diferentes mujeres. En ese sentido se empieza a dar, y no es sino hasta aproximadamente en el 2003, cuando las madres, las familias, los padres de familia, familiares, acuden a las puertas de las maquiladoras, a las puertas de las empresas donde trabajan estas jovencitas entre 4 y 6 de la mañana, es decir, al alba, para avisar, para notificar que hay una problemática. Van a las paradas del transporte público, van a los centros comerciales temprano para poder de alguna manera avisarse, hacen unas redes de comunicación, y hay que iniciar, que inició por la sociedad civil este protocolo. Se le llama ALBA en referencia a que es en la madrugada cuando está amaneciendo. Cuando iban ellas a alertar. Cuando iban a alertar. Ahí es una historia obviamente de las familias que se ponen luchas porque ya sucedió un caso de una conocida, de una pariente, entonces empiezan ellos a sociabilizar esto. No es sino hasta pasado el tiempo, 2003-2004, cuando ya las autoridades, principalmente las municipales, se empiezan a involucrar y empiezan también ya a sociabilizar con la policía. Después viene la parte estatal, pero no viene a darse una ruta de alguna manera como cambio a partir del año 2009. Se empieza a implementar y hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso González, mejor conocido como el caso del campo algodonero, en donde ya el Estado mexicano recibe esa sentencia en contra, en donde se obliga al Estado mexicano en su totalidad a implementar estos mecanismos de búsqueda, de acción inmediata para las mujeres, para las niñas que se encuentran ausentes, desaparecidas. Y ahí es donde empieza ya por parte de las autoridades hacerse obligatorio en toda la entidad, hacerse ya una situación de cruce de información, y ahí es donde nace la parte, como conocemos, el protocolo ha tenido varios ajustes. Tan es así que todavía en el 2012 se hicieron algunas adecuaciones y actualmente en el 2016 ha habido afinaciones para esto.
hay que decirlo que ya esta sentencia obliga a todo el Estado mexicano, no solamente al Estado de Chihuahua. Y así que en todo el país tiene que replicarse este Así modelo. es. La Secretaría de Gobernación anunció en meses pasados que era una obligación para todas las entidades el que se aplicara, el que se implementara esta instrumentación en toda la entidad. Entidad, hablo pues del Estado mexicano. Claro. El Estado de Jalisco se convierte así en la segunda entidad en el país en donde se están dando las mejores prácticas, se está observando. Tuvimos la oportunidad de estar presente varias veces en Ciudad Juárez, en Chihuahua capital, para poder ver qué estaban haciendo y no repetir esos errores que se han venido cometiendo ya en los 15, 20 años que se ha instrumentado este protocolo. Traemos las mejores prácticas y teníamos nosotros en el Estado de Jalisco un instrumento, un protocolo que ya quedó rebasado, que era la búsqueda de mujeres desaparecidas por razones de género y que ya fue precisamente con la publicación, como ya se mencionó, el pasado 9 de abril fue derogado y ahora nace a la vida jurídica a partir de la publicación el siguiente día este instrumento denominado Protocolo Alba Jalisco. Muy bien, vamos a continuar por supuesto abundando sobre este tema. Tengo que hacer una pausa, después de la misma charlaremos con otro de nuestros invitados. El protocolo ALBA opera en 3 fases, con la denuncia, vía telefónica o en el Ministerio Público. Si en el plazo de las primeras 24 horas no se tiene conocimiento de la persona desaparecida, se creará una cédula que será compartida con los distintos medios de comunicación para su difusión. La tercera fase es cuando las autoridades pueden presumir que la mujer desaparecida es víctima de un crimen, lo que ocasionará que pueda ser buscada también por áreas especializadas de la Fiscalía General del Estado y las policías municipales. Bueno, ya iremos adentrándonos sobre lo que significa técnicamente este protocolo ALBA. Saludo con mucho gusto a Alejandro Mendoza. Él es presidente de Código D, Asociación Civil. Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, gracias. Alejandro, una pregunta. Al margen de entrar ya a lo que ha sido el protocolo, ¿qué tan grave es el fenómeno de la desaparición de mujeres para llevarnos a activar ese tipo de protocolo? Mira, aquí en Jalisco se habla que estamos en el 5º lugar a nivel nacional. Hay otras organizaciones que lo manejan que estamos en 2º lugar. Aquí no vamos a hablar en qué lugar o en qué lugar estamos o en cuál no estamos. Aquí lo importante es localizarlas. O sea, no importa la cifra, hay desaparecidas y punto. Sí, hay desaparecidas y punto, o sea, no importa la cifra. O sea, lo importante aquí es localizarlas, es encontrarlas. De acuerdo. Ahora, ustedes participaron durante todo este desarrollo de este protocolo, según tengo entendido. Sí, así es. Estuvimos participando en conjunto varias organizaciones civiles, entre esas estuvo CLADA, a la par con la Fiscalía del Estado de Jalisco. Ajá. ¿Y qué es lo que nos cuentas de todo este proceso? Pues mira, en el proceso, como lo mencionaban antes, el fiscal de derechos, permítame, él estaba hablando que fueron a Ciudad Juárez, incluso para recabar información al respecto, ¿no? Sí, mira, estamos manejando lo que es el protocolo ALBA aquí en Jalisco. Me estaba comentando el fiscal. Se omitieron algunas situaciones, vaya, que no habían sido factibles para el protocolo. Ajá. ¿Cómo cuáles acciones se omitieron? Dices que ellos, dentro de esta implementación para Jalisco, para que no fuera un modelo igual al de Chihuahua, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, así es. Ajá. ¿Y qué otras cosas hacían ustedes en esta tarea conjunta, pues? Mira, pagaron unos cursos a los que teníamos que ir y checar cómo iba a estar lo del protocolo. Ya una capacitación, vamos. Sí, así es, la capacitación. Estuvimos yendo, fuimos, observamos, detallamos y pues hay que implementarla. De acuerdo. Ahora, hace un momento hablábamos de los desaparecidos. ¿Cómo fue que nace esta organización que ustedes, de la cual participas tú, por este problema, este fenómeno? Sí, mira, todos tienen una mujer en casa. Por ende, dice madre, hija, prima, tía. Esta situación se da en base pues, a una vecina que desaparece. No se encontraban, falta socializar mucha
mucho cuál es ¿El problema o a dónde denunciar las cosas? En dónde denunciar, no está la sociabilización tal No hay la información adecuada. No está la información, bueno, actualmente ya está, en ese entonces no estaba. Ajá. Surge la voz pues de los vecinos, de los familiares, para buscarla sin tanta traba. Digo, después Fiscalía del Estado de Jalisco interviene en estos temas, se sensibiliza un poquito más, y pues se le entra un tema que estaba ahí rezagado, estaba ahí guardado. Fíjate cómo lo que nos cuentas, Alejandro, es muy parecido a lo que decía Dante, ¿no? Este protocolo ALBA nace de la sociedad en Ciudad Juárez, que los vecinos, que las familias de las desaparecidas se reúnen para alertar sobre un problema y van a hacerlo en la mañana, cuando empieza el ALBA precisamente, Sí, claro. Y empiezan a denunciar. Tú me mencionas, digo, guardadas las proporciones y distancias, de un caso parecido, una vecina que desaparece, y los vecinos se organizan para este problema. Así es, mira, ya como asociación civil pues hemos estado buscando y localizando a estas personas. Ya en conjunto con las organizaciones civiles pues nos vamos hermanando, vamos creando redes a nivel nacional, digo a nivel estatal en cuestiones con los municipios, si tienen ahí un familiar desaparecido. No es manera de presionar a la autoridad, pero sí el pedir el auxilio o la ayuda. Era más fácil, digamos, hacerlo así en grupo que una sola persona yendo a tocar puertas a las autoridades. Mira, supongo. anteriormente cuando iba una persona no se le daba la información adecuada. El servidor público no estaba sensibilizado con la situación. De acuerdo. Actualmente ya tiene un poco más de sensibilidad, ya se le da el seguimiento adecuado. Ahora con la implementación del protocolo ALBA, pues ya nada más es cuestión de esperar un poco de tiempo para ver cuáles las cifras o los números que se vayan a manejar. Sin simulaciones, en la búsqueda, el protocolo pues va a avanzar de la manera más adecuada. Más adecuada y más certera, vaya. Claro. Me llama la atención que has repetido un par de ocasiones la palabra simulación. ¿Quiere decir que antes se simulaba que se buscaba a alguien? No tanto que se simulara, acuérdate que las cifras se maquillan. Yo por eso no manejo cifras. No manejo cifras. ¿Para qué te digo que hay 2,000 desaparecidos cuando pueden haber más? De acuerdo. O los famosos 43 a nivel nacional. Es un poquito la llamada cifra negra que se dice, ¿no? Así es. Tú sabes que las cifras o los indicadores que manejan a nivel internacional, a nivel local o a nivel nacional son totalmente diferentes. Ya ahorita con este protocolo esperemos que tanto la Fiscalía como Ciencias Forenses se pongan de acuerdo en cuestiones de cifras, que ya haya un conteo claro. Obviamente claro. Estábamos hablando también a veces de los feminicidios. Fueron 576 de lo que se anunciaban en cuestión de feminicidios y solamente 7 tuvieron un castigo, por llamarlo de alguna manera. Bueno, hasta las cifras que tú mencionas. Vamos a continuar con el tema, Alejandro, pero tengo que hacer una pausa. Hemos charlado con 2 de nuestros invitados. Habíamos invitado también a alguien del Instituto Jalisciense de las Mujeres, porque es un tema que les atañe, por supuesto. Lamentablemente no nos pudieron acompañar. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Organizaciones sociales denunciaron que aplicar el protocolo ALBA en Jalisco no resuelve el problema de la desaparición de las mujeres y niñas. Según activistas, las condiciones de violencia de género y la pasividad con las que actúan las autoridades es la misma que propicia los casos de impunidad. El protocolo atendería con mayor rapidez el caso de mujeres desaparecidas, pero no va a la raíz del problema que propicia los actos violentos, misoginia y violencia de género que permite que exista este fenómeno. Los alcances del protocolo ALBA es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Dante Haro ya nos está explicando por qué se llama precisamente protocolo ALBA, que nació en Chihuahua. ¿Cómo fue este proceso, Dante, de ir a Chihuahua
a tomar el modelo y traerlo a Jalisco y luego después transformarlo a Jalisco? Bueno, hay que decirlo que desde el mes de agosto del año pasado se anunció por parte del titular del Poder Ejecutivo, el señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, que se estudiara la posible emisión de una alerta de violencia contra las mujeres. Se le da la instrucción a las diferentes dependencias y específicamente se eligió la ruta estatal, la ruta que tiene que ver con la parte de atender la discriminación y violencia contra las mujeres. Recayó en la doctora Erika Adriana Loyo, del Instituto Jalisciense de las Mujeres, fue la que tuvo que de alguna manera sacar en arropo con la Secretaría General de Gobierno una convocatoria donde se hizo la parte de la conformación de un grupo intersectorial y multidisciplinario de expertos que analizaron el diagnóstico para la emisión de la alerta. A un servidor le tocó ser el secretario técnico de este grupo de trabajo. Ya en los trabajos se hablaba de la urgente necesidad de una acción inmediata, urgente, que no podía esperar más y que era precisamente la conformación de una unidad de reacción y búsqueda de estas mujeres, de estas jóvenes desaparecidas y la parte de ver hacia lo que es las buenas prácticas que se han dado y voltear a ver hacia la posible implementación del protocolo ALBA. Nosotros empezamos a hacer los acercamientos con la Fiscalía del Estado de Chihuahua por instrucciones de nuestro fiscal general en esta nueva etapa de la Fiscalía, con una apertura, con un lanzamiento para que pudiéramos de alguna manera solucionar y llegar hasta el fondo del problema. Entonces hicimos serie de acercamientos y logramos obviamente una serie de comunicaciones y nos decían que no era tan fácil si no íbamos in situ a ver la operación. Claro. Decidimos ir las diferentes áreas de la Fiscalía, Instituto de Justicia para Mujeres, el Centro de Justicia para Mujeres, Instituto Jalisciense de las Mujeres, y invitamos a los organismos de la sociedad, principalmente los que han estado muy involucrados, Gardenias Tapatías, FAIN y CLADEN, que hay que reconocer los trabajos muy valiosos de la doctora Guadalupe Ramos y de la licenciada Alejandra Cartagena. Tuvieron a bien acompañarnos para ver cómo se estaba dando en estas rutas de trabajo, las áreas de desaparecidos, la área de Fiscalía de Derechos Humanos, la área que tiene que ver con la unidad especializada en violencia contra la mujer, la policía investigadora, agente del Ministerio Público, es decir, cómo funciona, estuvimos in situ, hicimos trabajo y luego trajimos toda esa experiencia, nos juntamos en mesas de trabajo y empezamos a buscar la adaptación, la tropicalización, los instrumentos necesarios, robustecerlos con estas buenas prácticas y entonces nace este instrumento que a final de cuentas tiene que pasar todo un decantamiento por la parte jurídica del órgano interno de Fiscalía y del órgano del jurídico de la Secretaría General de Gobierno. En ese sentido es lo que tenemos ahora, un pequeño instrumento o un gran instrumento que es un paso que no está totalmente todavía, es decir, es un inicio de los trabajos porque tiene que haber la firma de convenios que voy a platicar ahorita más adelante, quién es el grupo técnico de colaboración, claro, cómo se involucran las sociedades. A ver, Dante, una de las primeras preguntas que te haría respecto a esto de ir a Chihuahua y traer algo aquí, ¿cómo se puede replicar un modelo que nació en forma tan sui generis de Chihuahua, con el caso de las muertas de Juárez, que dio hasta para películas? ¿Cómo replicar un modelo que nació así y aplicarlo en Jalisco, donde la realidad, por grave que sea, no llega a los niveles de Ciudad Juárez, supongo? Bueno, son 17 entidades en el país que están buscando una alerta de violencia contra las mujeres. Dentro de esas, 3 de ellas ya lo lograron. Por la ruta nacional, el estado de Morelos, con 8 municipios, y el Estado de México con 11 municipios. El caso de Jalisco, que se fue por la ruta estatal, son 8 municipios los que se involucran, pero al final de cuentas son todos los 125 municipios, claro, que tienen que ver. Hay una realidad, una problemática que es un común denominador en América Latina, especialmente en México, en la región, que es que tenemos una cultura misógina, machista, patriarcal, y que revertirla desde luego que implica grandes esfuerzos de mediano y largo alcance. Pero en el caso específico que va a despertar toda esta circunstancia es que se tiene que sistematizar la parte de la búsqueda de estas niñas, de estas adolescentes, de estas mujeres desaparecidas. Teníamos un programa que ha estado muy sociabilizado, que es Alerta Amber, que abarca menores de edad. Ahí, claro, entraban las niñas
obviamente por ser menores de edad, pero las mujeres ya una vez con 18, 19 años o mujeres adultas, al final de cuentas estaba perdido, desperdigado, no había una coordinación real, sobre todo con las instancias municipales, con la sociedad civil y con las instancias federales. De ahí nace la parte de esa urgente necesidad y que tenemos y compartimos realidades diferentes, pero al final de cuentas muy similares en casos específicos. Muy bien. Por ello. Alejandro Mendoza, ¿en realidad será tan diferente el caso Ciudad Juárez a lo que ocurre en Jalisco o el resto del país? Me refiero a los desaparecidos, particularmente mujeres. ¿O pues es parecido el fenómeno? Es semejante, vaya. Obviamente lo que cambian son las fechas, pero sí es semejante. Estamos hablando de hace 3 años para acá, el índice promedio es de 130 a 150 feminicidios. Entonces, y se ha mantenido el índice. Vuelvo a lo mismo, se ha naturalizado, vaya, la violencia hacia la mujer, en cuestión de sensibilidad por parte de la autoridad, pues está haciendo su chamba, pero pues falta todavía ir un poquito más allá. Ya con este instrumento del protocolo ALBA, pues vamos a ver los resultados, pues va iniciando, se aplaude que sea un instrumento maravilloso, vaya, la búsqueda de las personas desaparecidas. Hace un momento escuchábamos a la introducción de este bloque cómo algunos que han sido críticos respecto a este tema hablan de que no resuelve el problema de fondo, ¿no? La violencia hacia las mujeres. Pues si bien no resuelve, abona. Entonces, ya sabemos cuál es la problemática, vamos trabajando en la solución. Yo creo que tanto las autoridades como la organización civil organizada, lo que queremos son soluciones, ya que no quede tanto en el papelito y pues esperemos que ya vaya avanzando más. Ahora, en este proceso de tropicalizar, como dice el fiscal de Ciudad Juárez, el protocolo como nació, a cambiarlo a Jalisco, ¿crees que se abarcó todo o faltaron algunas cosas? Pues mira, al principio tocaron 8 municipios, se habla que Guadalajara y tanto la zona metropolitana es una de las mayores con feminicidio. Realmente no hay indicadores palpables donde se pueda ver las comparaciones. Aplica, bueno, el protocolo ALBA aplica para todo el estado, en conjunto, pues, en conjunto con la federación. Claro. Vale. Ahora, tú hablas de feminicidios, aunque este protocolo en particular se refiere solamente a desaparecidas, niñas, sí, adolescentes y mujeres. Y ¿no? mujeres, así es. De acuerdo. Ese problema, como dijimos al principio, es grave. Sí, o sea, es grave. Una cosa va de la mano, tanto, digo, en cuestión de migrantes, tú sabes que también hay muchos desaparecidos. De acuerdo. Entonces, una cosa lleva a otra, el protocolo ALBA en 70... no sé si recuerdes que anteriormente se decía, tienen que pasar 72 horas para poder meter la denuncia. Claro. No, y ahorita no, y a partir en cuanto levantas tu teléfono, haces tu llamada al 066 o al 911 o vas a un ministerio público, en automático entra el protocolo ALBA a marchar. Muy bien, sobre ese mismo punto tengo que hacer una pausa. Regresando le voy a preguntar al fiscal, porque el protocolo habla de 2 cosas, desaparecidas pero también de ausentes. ¿Cuál es la diferencia? Después de la pausa. Los alcances del protocolo ALBA es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Dante Aro, el protocolo habla de desaparecidas y también de ausentes. ¿Cuál es la diferencia legal? Sí, antes de pasar a contestar, yo quisiera ver que es una de las acciones urgentes que se solicitaron para que pudiera resolverse un problema que tiene que ver en un andamiaje mucho más completo, la violencia contra las mujeres. Y hay violencia intrafamiliar, violencia social, violencia laboral, violencia sexual y la más álgida de todas, que es la violencia feminicida. En este contexto, el mecanismo que se da, desde luego que viene a atacar
la parte de poder coordinar de manera más clara, sistematizar y sobre todo dar respuesta inmediata a una problemática que está involucrada en este gran espectro que es la parte de las desapariciones o las personas ausentes, en este caso niñas, adolescentes y mujeres. En un primer punto se habla de que una persona es ausente porque no se encuentra, tiene mucha similitud con la parte desaparecida, podría decir que son sinónimos, pero la parte de ausente es que no se sabe en primera instancia qué se trata de una ausencia voluntaria. Vamos a suponer que tiene un conflicto familiar o que tiene que de alguna manera hacerlo de manera libre y voluntaria en su albedrío y se va de la casa, no avisa. El familiar, el padre de eso, pues piensa que está desaparecida y ahí en ese sentido, cuando ya se logran hacer todas las indagatorias, al final de cuentas no interesa a la fiscalía cuáles son los motivos, sino encontrarla de manera rápida, en el menor tiempo posible, de manera que se encuentre bien y después ya en el transcurso de las investigaciones, las indagaciones, se dará cuenta que fue una situación en donde de manera de mutuo propio se dio de alguna manera esa ausencia. Dante, nada más te interrumpo. Alejandro mencionaba que antes se pedía que eran 72 horas para poder presentar una denuncia. Me acuerdo que incluso el anterior fiscal llegó a decir que se iba con el novio, etcétera, etcétera. Esto ya es irrelevante. Esto es aberrante el hecho ya en esta nueva etapa, la instrucción que se ha dado, hay que decirlo, el fiscal general, licenciado Eduardo Almaguer, ha dado toda la instrucción en el primer segundo, porque a final de cuentas los primeros momentos son los más valiosos para poder indagar, hacer la parte. Ahorita voy a explicar cómo está la operación. Y la parte del término de desapariciones es cuando ya se hizo todas esas indagatorias, al final de cuentas está ausente, pero ya está la parte de que no hay la parte de voluntad, no se encuentra y en ese sentido se da la parte de las apariciones. Hay mucha conexión en ese término de la parte de ausente y desapariciones. Esto desde luego conlleva en abarcar las diferentes fases. Tiene 3 fases el protocolo ALBA. La primera fase se activa cuando una persona, cualesquiera que sea, familiar, directo, conocido, habla por teléfono al 066 o 911 o acude ante el Ministerio Público o le dice a la policía que una persona se encuentra ausente o desaparecida. Este es el inicio. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se da reporte al Ministerio Público. El Ministerio Público, hay una cabina que está conectado con el CEINCO, la parte de la base, están las 24 horas monitoreando diferentes personal y en ese sentido lo que se empieza es hacer una investigación por parte del Ministerio Público en el entorno laboral, familiar, en el entorno escolar. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde fue la última vez que se vio? ¿Cuáles son los datos que se tienen? Y se empieza a hacer una entrevista para elaborar una ficha de identidad, es decir, un perfil de identidad que está siendo elaborado y que se está de alguna manera construyendo para poder dar. Hay que decirlo que al momento de lo que es el inicio del 10 de abril del protocolo ALBA, ya se han localizado 6 personas, 6 mujeres, siguiendo todo eso y que ha sido en la primera fase que dura hasta 24 horas. Muy bien, Alejandro Mendoza, antes de existir el protocolo ALBA, existían las organizaciones como a la que tú perteneces. Me refiero a que la gente, por desconocimiento, desinformación, o también hay que decirlo, porque no confiaba en la autoridad, acudía más bien a este tipo de organizaciones. ¿Es así? Así es. Mira, por parte de organización civil o adherente a, en ciertas situaciones, en las ausencias prefieren hablar más con un igual, por llamarlo de una manera, normal, que con la autoridad. A veces ocultan información a la autoridad, no sé, por represalias o por temor. Y con nosotros es como mucho más sencillo, vaya. Y tú sabes que no hay actualmente una confianza hacia la autoridad, se está formando. Claro. Se está formando la confianza, pero tú sabes que por lo regular no hay esa confianza. Entonces, pues se acercan a uno, te dicen de su desaparecido. Nosotros también llegamos a denunciar la desaparición de las personas y pues ha hecho que hagamos mancuerna con la autoridad. De acuerdo. Ahora, la información que ustedes recaban, ¿cómo interactúan con la autoridad las organizaciones civiles? Sí, mira, el primer paso es cuando llega el familiar y te dice, oye,
se perdió, por ejemplo, mi prima, no la encontramos. O ahí en automático vamos al Ministerio Público, levantamos la denuncia y pues ya empiezan la búsqueda de la ausencia. Ya si no se localiza, entra otra etapa. En la otra etapa pues ya ven si fue plagiada, si fue, ¿cómo te diré? Sustraída y todo este asunto. De acuerdo. Entonces ya se hacen los peritajes pertinentes y pues... Ahora, en este caso, por ejemplo, ¿cómo era antes? Te lo pregunto así de claro. ¿Cómo era antes la relación y cómo será ahora con el protocolo ALBA? Mira, la herramienta es más práctica, vaya. Es mucho más práctico. Llamas, levantas tu denuncia, sale la policía investigadora, se comunican con la policía, llega una patrulla en menos de 5 minutos. Es prácticamente como la alerta Amber. O sea, llegan a tu domicilio, hacen las preguntas pertinentes y se ponen a localizar. Ahora, si no quieres decirme nombre, no me digas, pero ¿por qué no me cuentas algún caso que recuerdes de desaparecidos? Mira, no te voy a decir nombres, pero la semana pasada tuvimos una desaparición, bueno, una ausencia de un menor de edad saliendo de la escuela. Tarda 2 horas 2 horas después, no llega a su casa, después de su salida de clases, pues hacer la llamada. Se comunican con nosotros, oye, pues háganos el favor, pues hay que ir a levantar la denuncia, vamos a localizar nosotros a pie lo que la autoridad hace su chamba, y al fin y al cabo se localiza al menor, no por parte de la autoridad, sino el mismo menor llega a su casa. Por detallitos mínimos, la mala información entre padres e hijos. De acuerdo. Pero se activó el protocolo. Se activó el protocolo. Funcionó. Así es. ¿Y antes cómo era eso? Antes era muy desgastante. Era muy desgastante el ir a levantar la denuncia, no tenían el tacto. Tú sabes que cómo se pone la familia, la desesperación, claro, de no encontrar a su ser querido. Ya tenías que pasar por toda la burocracia que había anteriormente y la poca sensibilidad de la autoridad. Claro. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa, Alejandro. Después de la misma le voy a consultar un punto que es muy importante. Aquí en este foro estuvo en alguna ocasión una madre cuya hija de 10 años desapareció. Aquí nos mostró la fotografía, una niña. Mi pregunta concreta para Dante después de la pausa es, ¿qué pasa con esos casos? ¿Se puede investigar en vía retroactiva a los mismos o el protocolo ALBA solamente es para los casos a partir de ahora? Regresamos con esto. Los alcances del protocolo ALBA, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Dante Haro, fiscal de Derechos Humanos, dejaba esta pregunta al aire antes de ir a la pausa. ¿Qué pasa con los casos de desaparecidos de hace varios años, de niñas que desaparecieron? ¿Se van a hacer retroactiva esta aplicación del protocolo ALBA o ya no? No, desde luego, pero a ver, la finalidad del protocolo ALBA es encontrar en el menor tiempo posible a quien se encuentra ausente, niña, adolescente o mujer. ¿Qué es lo que pasa con estos casos que ya tienen bastante tiempo? Están y deben de ser investigados en el área correspondiente, que es el área de desaparecidos, que esa es la finalidad del protocolo, ser un filtro, de inmediato robustecer con un primer contacto con la agente ministerial, con apoyo de la sociedad, porque la fase 2 es precisamente ya elaborado este perfil. Si a las 24 horas no apareció porque andaba enojado, perdido, que andaba ausente por su propia voluntad, como en el caso de una jovencita que fue el primer caso que tuvimos a las 4 de la mañana del día domingo, que ya había entrado en vigor el protocolo, pues tomó demasiado, se fue a la casa de una familiar, de una amiga, y no le avisó a sus familiares. A las 8 de la mañana se hizo toda la parte de la investigación después del reporte de las 4 de la mañana y se logró dar. En este sentido, esta segunda fase, después de las 24 horas, es distribuir esta cédula a través de una plataforma
electrónica que se tiene distribuida a lo largo y ancho de todo el estado, los 125 municipios, las diferentes regiones, aeropuertos, cámaras de comercio, restaurantes, medios de comunicación, para poder visualizar, y con conjunto de toda esta etapa no se cierra hasta lograr la parte de la localización. En el caso de que no se logre y haya la presunta desaparición, participación de un ilícito, de un delito, se va al área respectiva. Si es violencia intrafamiliar, o hay el caso que tuvimos también de otra jovencita que el padrastro abusó, se va al área de abuso sexual o al área de la niñez. El caso específico de desapariciones, feminicidios, es decir, en las diferentes áreas se tendrá que investigar. La carpeta de investigación con el nuevo sistema y hoy averiguación previa, se tendrá de alguna manera que seguir esa ruta y seguir investigando, que es la tercera etapa, cuando ya entra toda la parte ministerial, porque hay un delito que está involucrado y se sigue toda esa ruta. Esa es la parte de cómo funciona. Hay que dar un aviso cada 12 horas por parte de este comité técnico de evaluación y apoyo, donde participa el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la parte de la Policía Federal, las Fuerzas Armadas, la parte que tiene que ver con la CONAVIN, o la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres, Instituto Nacional y Estatal de las Mujeres, la parte de los DIF, la parte que tiene que ver el Centro de Justicia para Mujeres, las policías municipales, los DIF locales y municipales, la parte que tiene que ver con las organizaciones representantes, universidades, en el caso de la Canaco, que también van a formar parte, cámaras empresariales, organismos no gubernamentales, organismos civiles, es decir, hay toda una red que ese es el conjunto. Y el gran reto es, por un lado, concientizar a la población que el mal uso de este mecanismo, así como las llamadas de emergencia que se usan para broma o que no están, también deberían de alguna manera concientizarse. Y por otro lado, la sensibilidad y la preparación que tengan que tener los operadores para poder tener estos casos de manera muy sensible. Son los dos retos. A ver, Dante, entonces lo único que te entiendo es, este protocolo ALBA es, en pocas palabras, un mecanismo de reacción inmediata. ¿A las cuántas horas deja de tener efecto el protocolo y se turna a la otra área correspondiente de la Fiscalía? En la segunda fase no tiene hasta que se encuentre. Es decir, no tiene... ¿Cuándo se desactiva el protocolo ALBA y se pasa? Cuando se encuentra a la persona. ¿Pero puede durar un año buscándose? Sí. Se tendrá de alguna manera que dar. Por eso ese tipo de equipo de valoración, ese comité para decir, tenemos tantas personas que están ausentes o desaparecidas, ¿cómo vamos? ¿Cómo está dando el cruce de información? A final de cuentas es sistematizar de manera muy clara, poner de alguna manera la evidencia y estar haciendo ese cruce de información. Muy bien. Alejandro Mendoza, esta situación de que se reaccione en forma tan rápida, yo le preguntaba antes del caso de otras desapariciones antiguas. ¿Tú estás de acuerdo con esto o consideras que debe también involucrarse este tipo de temas que tienen varios años? Sí, mira, en el tema de varios años, desgraciadamente no se contaban con estos nuevos mecanismos. No justificó esas acciones, aclaro. Ya estos nuevos instrumentos va a ser un poquito más público, vaya. En cuestiones de redes sociales ya podemos estar monitoreando si apareció o no apareció. La autoridad, yo hace rato te decía que se maquillaban a veces las cifras. Ya teniendo nosotros nuestro registro como organización civil, ya va a ser palpable decirle, a ver, pues, ¿qué está pasando? O sea, a veces las cifras de las organizaciones civiles no coinciden con las de la autoridad, pero hay algunas autoridades que tampoco coinciden entre ellos. Así es, así son estas situaciones. Por eso también las reuniones mensuales de organizaciones civiles para ir checando, cotejando ciertas cifras. De acuerdo. Y en cuestión de desaparecidos anteriores, yo le comentaba hace rato a Dante, cuando las personas ya fallecieron, vaya, peleaban mucho el banco de ADN, ya parece ser que es un tema nacional y que va a salir y que va a ser un instrumento en cuestión de desaparecidos que tiene y que tiene que fortalecer todos estos instrumentos. Sí, para cotejar los familiares, para cotejar si es o no el familiar y si no para continuar la búsqueda. Ahora, ¿qué tanto ha incidido este ánimo que estamos viendo de parte de la autoridad? Te lo señalo así, el caso de Ayotzinapa, por ejemplo. ¿Ha permeado mucho en el ánimo de la autoridad esto? Para que estén activándose todas estas cosas. Yo creo que se destapó la situación que pasa en ese país. O sea,
fueron 43 estudiantes y yo creo que abrió la tapa de que la autoridad no quería observar. Finalmente, pues la autoridad estatal tiene una apertura muy amplia y nos da el acceso de ingresar, nos da el acceso a acceder directamente a ellos para cotejar la información, para seguir la búsqueda. Yo creo que marcó una pauta a los 43, fue una pauta muy marcada e histórica para que la autoridad se abriera, que viera que no iba a quedar ahí el desaparecido, sino que se iba a continuar con la búsqueda. De acuerdo, entonces fue un parteaguas, digamos. Fue un parteaguas, literal. Bueno, muy bien, Alejandro, tengo que hacer otra pausa, es la última y regresamos a las conclusiones del programa. Los alcances del protocolo ALBA es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Dante. Sí, yo creo que este esfuerzo que está encaminado en un urgente paso, tiene que ir encaminado de otro tipo de acciones. Desde luego la parte de mediano y largo clase, la parte cultural, la parte de valores, la parte de generar ese tipo de conciencia es muy importante. Ya será la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, es decir, una serie de instancias. Pero en este caso específico del protocolo ALBA, se tiene que tener muy en cuenta, primero voy a la parte de los funcionarios involucrados, una sensibilidad, un trabajo, una estricta valoración. Es decir, hay que estarlo supervisando, hay que estar dando resultados, y este grupo técnico de colaboración donde participan las diferentes instancias me parece un mecanismo muy adecuado, porque participan también la sociedad civil, participan universidades, participan medios de comunicación, que al final de cuentas estamos en el mismo barco y queremos el mismo objetivo, que es resolver esta problemática. Pero hay una situación que sí tiene que dar en la parte que tiene que ver con la sociedad. Yo estoy totalmente cierto que sin el apoyo de la sociedad va a ser muy difícil que pueda sociabilizarse esto, que pueda funcionar, que se haga la parte de la concientización para que pueda ser utilizado de manera muy adecuada. Me da mucha tristeza a mí que todavía 7, 8 de cada 10 llamadas, es decir, un 70-80% sigan siendo falsas, sigan siendo de broma, sigan desperdiciándose los recursos cuando hay casos realmente muy sensibles que se necesitan. ¿No está sancionado eso? No, tendrá que ser labor del legislador el ver los mecanismos en donde se logra socializar. A nosotros como Fiscalía nos interesa que se rescaten, que se encuentren de manera muy rápida todas estas personas, y ya después en la valoración por las investigaciones vemos que hay mucha información, que hay conflictos internos y que son parte que tiene que ver con esta cultura que estoy hablando de la parte de la denuncia, de la confianza, de la educación, que son generar valores y que al final de cuentas vamos a tener que transitar hacia ese respeto, hacia esa verdadera igualdad que se está buscando, y erradicar esta situación misógina, machista, no solamente en un video, sino en medios de comunicación, en caricaturas, en programas. Es decir, hace falta el conjuntar estos esfuerzos, y el protocolo ALBA simplemente es un mecanismo de coordinación y de operación inmediata que se está de alguna manera poniendo al servicio de la sociedad. Ahora te lo pregunto, en este espacio lo abrimos, pero no ha faltado más información. Yo creo que esa es una parte y una tarea que se estará trabajando, desde luego que nosotros estamos viendo. Viene una segunda parte con la firma de estos convenios, en donde las instancias federales, municipales, estarán de alguna manera sentados con estos organismos de la sociedad civil y estos organismos de universidades para poder transitar, y desde luego que es en la medida que se vaya transitando, que se vaya conociendo, que se vaya valorando y utilizando de manera adecuada, yo creo que vamos a tener mejores resultados. Muy bien, muchas gracias, Dante. Sí. Alejandro Mendoza, tus conclusiones del tema. Pues mira, el protocolo ALBA viene siendo una herramienta, pero se necesita sensibilizar y socializar más los temas. Si bien es más simple el acceso, en cuestión de búsqueda, hace ratito lo comentaban, era un filtro, y es un muy buen filtro. O sea, estas situaciones de ausencias o desaparecidos ya se le está dando una acción inmediata, pero vuelvo a lo mismo, hay que esperar realmente cómo avanza y hasta dónde llega.
tú sabes que una de las herramientas más prácticas actualmente son las redes sociales. Si bien es la educación, habla de Secretaría de Educación, si bien se habla de Secretaría de Salud, si bien se hablan de varias instancias, yo creo que la más efectiva son redes sociales y hay que empezar pues ahí a promoverlo. Claro. Alejandro, te quería preguntar a propósito de las redes sociales, que yo no les quito el mérito que tienen estas, pero ¿no se han prestado también para esas confusiones que habla Dante? Sí, claro, se presta por la mala información. Vaya, una de las cosas que pedimos a los familiares cuando hay un desaparecido o cuando hay una ausencia, primero contactar a la autoridad y no poner un número telefónico porque se presta para la extorsión. Claro. Entonces también se dan los casos donde se encuentran a las personas o está ausente y no se avisa. Entonces también tenemos que crear esa nueva cultura. Si bien vas, levantas la denuncia y la encuentras por tu parte, porque a veces hay situaciones donde se sigue buscando a la persona y la persona ya está en el hogar. Entonces tampoco se avisa a la autoridad. Que ya apareció. Que ya apareció. Y entonces es información básica que no se brinda. Claro, y se está obligando a la autoridad pues a utilizar recursos, etcétera, y desgastar, ¿no? Hay que ser una sociedad responsable. Yo creo que todo es responsabilidad. Que esa sería tu conclusión más importante. Claro. ¿No? Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. A ti. Gracias, Dante. Muchas gracias. Y como siempre, un minuto para una reflexión final en torno a este tema tan importante. Como ya lo dijimos aquí y lo hemos escuchado de parte de nuestros invitados, el tema del protocolo ALBA es un instrumento y, como decía Alejandro, una herramienta muy valiosa que la autoridad tiene ahora, en la que va a operar también la sociedad civil, para atender este problema que es muy grave. Pero es eso, es solo una herramienta que quien la va a utilizar es la sociedad misma. Por lo mismo, hay que tener un buen uso de esta. Ahora, hay que recordar que este protocolo ALBA forma parte solamente de un mecanismo dentro de una alerta de violencia contra las mujeres. Ese es el tema de fondo que no hay que olvidar. Estamos hablando de que la alerta de violencia contra las mujeres se activó porque existe un problema severo en Jalisco, aunque ahorita se ha focalizado en 8 municipios, pero existe una situación grave, tema cultural, de machismo, etcétera, etcétera, que está, digamos, ahí latente. Si resolvemos el problema de fondo, seguramente este tema del protocolo ALBA definitivamente va a ir reduciendo su trabajo y también evitaremos estas llamadas de broma que tendrían que ser sancionadas. Por lo pronto, hay que darle un voto de confianza a este protocolo, tiempo al tiempo, y veremos los resultados. Por lo pronto, es lo que podemos decir. Hasta la próxima.